Bien, los datos del INDEC confirmaron el deterioro de la situación social, ¿sí? La pobreza subió al 40,1%, afectando a 18,5 millones de personas, ¿no? Un número bastante impactante, podríamos decir, por decirlo de alguna manera. Era algo que era esperado, ¿no? Ya veíamos cómo la inflación vino deteriorando los salarios de los trabajadores durante meses. Es un incremento de un punto frente a la última medición, que fue a fines del 2022, que había dado 39,2, y un incremento del 3,6 con respecto al mismo periodo del año pasado. O sea, es decir, del mismo mes, hace un año, 3,6% aumentó la pobreza. En el caso de la indigencia, los datos también son graves. Es un 9,3 contra el 8,1 de diciembre del año pasado. La indigencia se mide con la canasta alimentaria, es decir, lo que es el consumo de alimentos, que es justamente donde más impactó la inflación, lo cual también es un dato a tener en cuenta. Los alimentos, la canasta alimentaria aumentaron un 146,4% en los últimos 12 meses. Impresionante, es impresionante. Brutal. 146%, o sea, 20 puntos por arriba de la inflación general. Y la pobreza es todavía más grave si vamos a los pibes menores de 17 años. El 57% es pobre. Y entre adolescentes es la cifra más brutal, que es 59% de pobreza en adolescentes en Argentina. ¿Adolescente qué sería? Menos de... Entre 12 y 17 años. Entre digamos. 12 y 17 Sí. años. Impresionante. O sea, antes de terminar el secundario, ¿no? Durante la etapa del secundario, por decirlo de alguna manera. El antecedente de este número, digamos, no es un récord histórico. Hubo un récord mayor durante la pandemia, ¿sí? En la pandemia hubo un pico un poquito más alto. Pero si, digamos, obviamos la situación particular que fue la pandemia, que fue, digamos, una cosa que después muy rápidamente tuvo un rebote económico, ¿no? Fue como un periodo. El antecedente es el 2002, cuando tras la explosión de la convertibilidad, la pobreza tocó el 57,5% de la población y había un índice de indigencia del 27,5%. Y lo peor de todo esto es que son datos sin contemplar la última devaluación que hubo al otro día de las PASO. Es decir, que es una fotografía vieja. El 40,1% de pobreza es menor al que realmente estamos transitando en este momento en la Argentina, lo cual indica que va a ser un piso para lo que va a ser la medición de pobreza del segundo semestre. Es impactante los números estos. Realmente es al revés. Uno escucha estos números y dice, che, ¿cómo puede ser que nos explote todo por los aires socialmente? Totalmente, es una situación realmente muy preocupante. Y además, otra cosa, recién mencionábamos el pico del 2002. Pero bueno, en el 2002 había un desempleo altísimo. Es decir, el índice para medir si eras pobre era que estabas desempleado. Si tenías trabajo, estabas por encima de la línea de pobreza. Si no tenías trabajo, estabas por debajo de la línea de pobreza. Hoy hay un 6,2% de desempleo. Muy, muy bajo. Eso implica que la mayoría de la gente que es pobre tiene trabajo, y muchos tienen trabajo formal. Digamos que cuando uno mira estos números, bueno, empieza a aparecer alguna explicación de por qué está ocurriendo el fenómeno electoral que está ocurriendo, ¿no? El crecimiento de la ultraderecha, nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa, es alimentado por un deterioro de las condiciones de vida imparable que sigue acelerando el empeoramiento de condiciones de vida de muchos trabajadores y trabajadoras, de muchos sectores populares, de mucha gente que va cayendo semana a semana, día a día, mes a mes, al calor de la inflación, bajo el índice de pobreza. Nosotros analizamos también acá la semana pasada las medidas de Massa, ¿no? Hay algunas medidas que fueron tomadas en los últimos semanas y días. Ya en realidad ahora la campaña impide, a partir de determinada fecha, creo que fue ayer, ya la aplicación de medidas y el anuncio de medidas que mediante el presupuesto, digamos, modifiquen la situación. Obviamente es un salvaguarda para la campaña electoral, para que ponerle un límite a los gobiernos a que no hagan campaña a partir del poder del Estado. Pero digamos que analizábamos el corto alcance, las medidas que si bien obviamente son un alivio, te ayudan a llegar a fin de mes, ¿no? Y además hay una parte de la campaña que implica el intento de
consolidarlas como leyes, ¿no? Entonces empezó la actividad parlamentaria, etcétera, como para marcar un rumbo. Había un meme en internet que vi que estaba muy bueno, que era el meme de la película esta Corazón Valiente, sí. ¿Viste? Que dice, esperen, ahora. Y es como, el gobierno peronista en las últimas semanas de campaña deterioraron las condiciones, hicieron mierda el salario, inflación, todo. Y la última semana como arremetiendo con todo. Bueno, un poco esa es la imagen que quiere dar Massa, ¿no? Se lo ha visto. Claro, el esperen duró 3 años y medio, ¿no? Totalmente, son los últimos 15 minutos, ¿viste? Pero de alguna manera está en problemas Massa, porque además hay un dato que es interesante. Ningún gobierno del 83 a la fecha, ningún gobierno que aumentó la pobreza logró retener el poder. Esa es una estadística que es, digamos, hay una relación directa entre aumento de la pobreza y resultados electorales. Pero esto nos lleva a decir, bueno, pero la economía no es lo único que está en juego, porque también ahora la pobreza deteriora otro aspecto, que es el aspecto de la conciencia y la reivindicación de la democracia como sistema, ¿no? Cuando volvió Alfonsín al poder, cuando ganó la presidencia, después de la caída de la dictadura, el retorno a la democracia. El discurso era: con la democracia se come, se educa y se cura, ¿no? Y obviamente a 40 años de democracia, que tengamos un 40% de pobreza, que tengamos tanta deuda pendiente con los sectores populares, con los trabajadores, deteriora las condiciones de creencia incluso en el sistema democrático, y por eso la amenaza de Milei no aparece como tan grave frente a una clase trabajadora y a un pueblo que ha visto cómo ha perdido sus derechos, digamos, ¿no? Porque entonces se vuelve una idea abstracta, una idea moral, la democracia en esa circunstancia. Gramsci tiene una frase que releí hoy muy interesante, que dice que las ideas no pasan a la historia y no perduran en la historia por su valor moral y por su importancia moral, sino por volverse fuerza material en gente que las milite. Claro. Gente de carne y huesa que las defienda, que las reivindique y que pelee por ellas. Y un poco eso es lo que está ocurriendo en la Argentina. O sea, al calor del deterioro de las condiciones de vida, surge como contrapartida una expresión ultraderechista que representa una amenaza enorme, porque va, obviamente, en un sentido completamente opuesto al mejoramiento de las condiciones de vida de las clases populares y de la clase trabajadora en sí misma. Pero bueno, un poco como contrapartida de esto, ¿no? Hubo una discusión medio raro. Yo me empezaba a preguntar por qué se da esta discusión en este momento. Se empezó a discutir en el Congreso un proyecto de Hugo Yasky que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, que es algo también que está en debate en muchas partes del mundo. De hecho, en Grecia aumentaron la jornada laboral. Al revés, exacto. ¿A cuántas horas semanales? Creo que eran 13 horas diarias, una bestialidad así. La gente salió a la calle. Es muy ilustrativo lo de Grecia, porque es concretamente el ajuste del FMI. Exacto. O sea, es la consecuencia de el endeudamiento y de esos organismos de crédito que nosotros siempre decimos, ¿no? Son organismos de sometimiento que buscan aplicar políticas determinadas en beneficio del imperialismo en los países que someten mediante el mecanismo de la deuda. Es herramientas de neocolonialismo, ¿no? Exacto, sí, sí. Y Grecia es el país que más destrucción tuvo en su PBI que no haya estado en una guerra. O sea, incluso países que tuvieron destrucción en su PBI por desastres naturales y demás, tuvieron menos destrucción que Grecia. Es impresionante lo que hicieron con Grecia. Bueno, pero de alguna manera esta discusión también tiene un ambiente, digamos, electoralista, porque es esta declaración de intenciones que quiere dar el gobierno de Unión por la Patria. Pero de todas maneras es una discusión completamente correcta, ¿no? Y que de hecho desde la izquierda se viene fomentando e impulsando hace mucho. De hecho, el PTS ha presentado un proyecto de reducción de la jornada laboral y ha sido tema durante varias de sus campañas electorales el hecho del reparto de las horas de trabajo. Mati, ¿sabes quién dio los mejores argumentos a favor de la reducción de la jornada laboral? No. Cordero Julio, vicepresidente del Departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Ok. Por la negativa, el tipo intentó defender
por qué estaba en contra de la reducción de la jornada laboral, y la verdad que después de escucharlo, si a alguien le queda dudas de que lo mejor que podemos hacer es reducir la jornada laboral, no sé, vamos a escucharlo. Me dijiste que no lo viste, así que acá, mira, acá acomodé, la gente no lo ve, pero acá acomodé una pantallita para que podamos reaccionar en vivo y estas reacciones sean genuinas, ¿viste? No sean como esas pseudo reacciones que hacen algunos youtubers por ahí que no... O como las que hacíamos nosotros hasta recién. Claro, hasta recién, que en realidad estábamos diciendo, oh, esto me sorprende. No, no, esto es real. Vamos a reaccionar a Cordero, que es el tipo, esto es importante, el vicepresidente del Departamento de Política Social, ¿sí? O sea, entre todos los industriales dijeron, Cordero es un tipo que tiene sensibilidad, que le importa a la gente, ¿no? Claro, claro. No Ese es de la izquierda, es el guevarista. Es el guevarista. El guevarista del Unión Industrial. Ok, el Evita del Unión Industrial. Vamos a ponerlo. Usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar. Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno. No sé. Ser felices. ¿Para qué estamos en contra de trabajar? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Estar con nuestra familia, estar con nuestra novia, salir a ver amigos. Este hombre sabe que existe una vida. Para ir afuera a hacer qué, buenísima, boludo. ¿Qué quieren hacer afuera del trabajo? ¿Qué quieren? ¿Para qué limitar la jornada laboral? O sea, ¿qué hace un obrero afuera de su trabajo? Si acá la pasan bárbaro. Bueno, vamos. Ay. Tremendo. Subile, dice Mati. Tremendo. Sí, ahí le subí un poquito, estaba un poquito bajo porque había configurado la música. Pero bueno, ¿qué más decía este hombre? Estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto. La vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. Y el movimiento obrero trabaja por esto desde siempre y para siempre. Entonces, hace 100 años se debatió. Ya se consiguió que los organismos internacionales después de la Primera Guerra Mundial dijeran que hay que ponerle un límite a la jornada. Esto no está en debate. Y el límite se puso, y el límite dispuesto por la OIT es de 8 horas o 48 horas semanales. Hace 100 años. Argentina es pionera. Pero nadie labura 8 horas, yo laburo más que 8 horas. Primera que dijo este es el límite de la jornada. Ahora, la pregunta es si realmente entendemos que hay que limitarlo de nuevo, porque es como si uno dijera, yo peleé por esto y lo conseguí, pero una vez que lo conseguí sigo peleando. Obvio. Y así no terminan más las guerras. Fíjense si empezamos a debatir de nuevo los límites internacionales. Pasa, está pasando en algún lugar de Europa. Entonces, digo, está diciendo cualquier cosa, mezclando todo. Y además, si reducimos la jornada, le estamos haciendo el juego a Rusia. Porque Rusia va a Ucrania. ¿Qué habrá que hacer? ¿Mejorar la productividad en ese tiempo? ¿Qué hacemos? ¿Apuramos a la gente a que trabaje más rápido? Claro. Para algo está la tecnología, hermano. Estamos levantando la productividad con la tecnología. ¿Para qué querés que trabajemos más? No, pero aparte me encanta ¿viste? No, primero, bueno, ¿qué van a hacer afuera? ¿Qué quieren hacer afuera? Buenísimo. O sea, ya es tipo tomar al trabajo como un objeto total. Pero el hecho de que, ¿qué? Si ya luchaste, ya conseguiste algo. ¿Qué? ¿Vas a luchar de nuevo? ¿Vas a conseguir de nuevo? Y obviamente, porque el capitalismo todo el tiempo te corre el arco y te transforma las condiciones y te sigue explotando. Pero no, es buenísimo. Y además, el hecho de pensar que hay que aumentar la productividad si el trabajador trabaja menos horas. La productividad ya aumentó, porque todo el tiempo aumenta, lo que acabas de decir vos. Claro. Con la modificación de las relaciones de producción, con el avance de la tecnología. Pero bueno, quien dio los argumentos a favor y que viene presentando uno de los proyectos, pues son varios los proyectos, fue Nicolás del Caño, que dijo justamente que las patronales aumentaron los ritmos de producción rompiendo los cuerpos de las y los trabajadores, como mostraron los trabajadores neumáticos, que llaman picadora de carne a la fábrica por las terribles consecuencias que tienen para los trabajadores. Claro, la asiática, sí, te rompe la columna, todo, es impresionante. Los pibes tienen 20, 30 años y están rotos. Del Caño también dijo que el objetivo del proyecto es alivianar la carga del trabajo de quienes tienen empleo formal, pero tienen que trabajar cada vez más para llegar a fin de mes, sin rebaja salarial, sin afectar el poder adquisitivo, con un salario que cubra el costo de la canasta familiar.
podría mostrar muchos ejemplos de quienes hacen horas extra con enormes secuelas en su salud física y mental. La inflación licúa los salarios, las patronales presionan para aumentar la explotación con más tiempo de trabajo y menos descanso. Y agregaba un concepto más universal del Caño sobre el tema de cómo la reducción de la explotación o la reducción del tiempo de trabajo también afecta la calidad de la política en un país. Vamos a escucharlo y después intercambiar un poco, que también se relaciona con esto que hablamos al principio, ¿no? De la pobreza y la democracia. En América Latina, de hecho, tenemos la jornada laboral más extensa, la semana laboral más extensa, y la ministra señaló el aumento de la productividad desde la década del 60 a esta parte, ¿no? De alrededor del 52%. O sea, la productividad del trabajo se multiplicó, sin embargo, eso no redundó en casi 100 años, desde 1929, que tenemos la jornada de 8 horas, en una mejora de la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras que ya describimos cuál es la situación y ya conocemos cuál es. Entonces, esta medida podría, obviamente, mejorar la calidad de vida, tener tiempo para las relaciones afectivas, para la familia, para dedicarse al arte, a la cultura, a lo que deseen. En el caso de la juventud, tener tiempo para estudiar, ¿no? Para poder continuar con sus estudios, que en muchos casos no lo pueden hacer. Y por último, bueno, decir que para nosotros obviamente esto lo planteamos en el marco de una lucha que va más allá de la reducción de la jornada y el reparto de las horas de trabajo, que implicaría reorganizar el conjunto de la sociedad en función de las necesidades sociales y no del interés de un pequeño puñado de grandes capitalistas, ¿no? Por eso también la reducción de la jornada implicaría la posibilidad del tiempo para que esos trabajadores y esas trabajadoras participen de la organización de un nuevo tipo de sociedad basado en la planificación racional, ¿no? y en la relación amigable con el medio ambiente, con la naturaleza y demás, y no con la situación que tenemos actualmente. Es decir, que esas trabajadoras y esos trabajadores también tengan la posibilidad y el tiempo para involucrarse en la planificación democrática de un nuevo tipo de sociedad donde toda la técnica esté puesta al servicio del interés de las grandes mayorías. Gracias, Presidenta. Bueno, interesante el planteo del Caño porque es completamente así. O sea, vos en tanto tengas más tiempo para tu vida personal, eso que no quiere el tipo de la unión industrial que uno haga, bueno, tenés más tiempo para pensar, para involucrarte en política, para organizarte, para pensar los rumbos de la sociedad y poder participar de una transformación social. Eso sucede mucho lo he visto mucho cuando hay tomas en fábricas, o yo he estado participando mucho de tomas en ministerios de trabajo, en las dependencias del Ministerio de Trabajo de Mar del Plata y otros lugares, cuando los laburantes tomaban eso y claro, por primera vez durante mucho tiempo se encontraban con mucho tiempo libre, estaban charlando y demás. Ahí les surgían grandes discusiones y decía, nunca había hablado de esto en mi vida. O sea, nunca había hablado de política y de cómo sería otra sociedad en mi vida. Tuve que tomar la fábrica o tuve que tomar el Ministerio de Trabajo, estar una semana acá o 3 o 4 días con mis compañeros fileteros, con mis compañeros de la UOM y demás, para que empiecen a surgir estos temas. Recién ahí pasa y sí, tal cual como dice Nicolás. Y me das el pie perfecto porque quería pasar un pedacito del debate de candidatos a la ciudad que fue ayer, que justamente marra, ¿no? Justamente la Libertad Avanza, que se fortalece de la tasa de explotación, de la miseria, que se fortalece como alternativa frente a la crisis, ¿no? De un gobierno que se presenta como nacional y popular, pero aumenta y empeora las condiciones de vida de los trabajadores, arremetía contra los piquetes. Y Vanina Biasi, del Frente Izquierdo, le paró los pies en seco y quería que lo veamos y lo compartamos juntos en este pequeño clip. Hoy, en el Ministerio de Trabajo, pasé caminando y vi un piquete. Había una mujer dándole a un bebé de mamar ahí, en la calle. ¿Y vos qué carajo te importa lo que hace la gente? Por favor, candidata. Por favor, a respetar Otra vez. los tiempos. A mí sí que me importa, me importa lo que hace vos. Me importa lo que hace vos. Deja de meterte La en No abusás hay de los réplica entre pobres. ambos, Dejá de por meterte favor, con los candidatos. Ramiro Marra, candidato. Lo que acabas de hacer es lo que solés hacer, no respetar las reglas. Bueno, se veía el racismo de Ramiro Marra, ¿no? Porque le molestaba no solamente el piquete, sino que la mujer amamante a su hijo. ¿Qué carajo tiene que ver? Muy bien, vi una remera, una militante del POC que hizo una remera diciendo a vos qué carajo te importa lo que hace la gente en la calle. Vanina Biasi. Pero bueno, de alguna manera se combina, ¿no? Como el centro de donde se une todo es eso. O sea, están en contra de la movilización y están a favor de un gobierno
de los capitalistas, ¿no? En definitiva, o sea, de fortalecer al capital industrial. Se dicen contra la casta, pero en definitiva quieren someter al trabajador a una tasa de explotación mayor. Es como si crearan una especie así de quimera en la cual, no, bueno, si nosotros te sacamos la presión del Estado, vas a trabajar y te va a ir cada vez mejor, vas a emprender y demás, y cuando quieras acordar vas a ser millonario. Y hay una tal necesidad de creer en algo, de tener esperanza en algo. Es muy difícil tener esperanza con el que ya te cagó. Entonces estos aparecen, pero sí, el choque de expectativa como para mucha gente va a ser brutal. Totalmente. Pero bueno, frente a esto tenemos una polarización que se está dando más que nada desde Unión por la Patria contra la Libertad Avanza y una alternativa en la que está girando el candidato oficialista. Decíamos recién que es muy difícil, obviamente, ser un candidato de un gobierno que lleva la pobreza a este extremo y con la inflación que hay. La nueva estrategia tiene como dos patas. Por un lado, presentar a Massa como el cambio. O sea, Massa es el cambio, no es la continuidad. Y por otro lado, la estrategia política de prometer un gobierno de unidad nacional, de llegar al poder, ¿sí? Massa estuvo en Salta, donde hubo varios gobernadores opositores durante esta semana, y junto a Gerardo Morales, que es también alguien que hemos mencionado bastante en este canal, esto era lo que decía el candidato de Unión por la Patria. Yo quiero agradecer este gesto enorme, enorme, invalorable de estos gobernadores del norte, que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina, desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias. Y acá le pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno. Voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos. Gracias, Salta. Gracias, Gustavo. ¡Viva la patria! Hasta ahí estaba el ministro candidato de Unión por la Patria. Pero también vamos a agregar que en la política online afirmaban que ya empezaron algunas tentativas, que el ministro de Economía empezó conversaciones para sumar a la UCR, en particular a Gerardo Morales y a Gustavo Valdés. Un asco. Que estuvieron presentes, claro, y nosotros acá entrevistamos a una compañera, Mercedes Sosa, que hablaba de lo que había sido la represión de Gerardo Morales. Lo que sigue siendo, le cobran 2 palos, 2 millones de pesos como contravención a gente por luchar, a activistas de los movimientos sociales. Bueno, justamente acá vemos esto, ¿no? Como la táctica para enfrentar a la derecha, a la ultraderecha, que es negacionista, que defiende la dictadura, que quiere aumentar la tasa de explotación, que quiere un beneficio para los capitalistas concentrados, termina siendo defender una idea abstracta de democracia. Porque la democracia se llena de contenidos y mejora las condiciones de vida de los trabajadores. Y en definitiva es una democracia capitalista, porque si no tocas las relaciones de producción, siempre va a ser una democracia en función del beneficio de unos pocos. Ese es el límite que está teniendo hoy Unión por la Patria, y eso nos plantea en un debate político-estratégico, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros que, digamos, plantean el hecho de que para evitar que gane Milei a toda costa, bueno, apoyemos a Massa porque si no, Milei puede llegar a ganar en primera vuelta. El problema es que estamos apoyando la causa para evitar la consecuencia. Porque en realidad si la causa es el deterioro de las condiciones de vida y el responsable es el gobierno y el fracaso de las dos coaliciones, en última instancia, es este gobierno y es el ajuste lo que está generando el fortalecimiento de la ultraderecha. Entonces termina quedando una cáscara vacía. Es un problema, es un dilema que tenemos los activistas. Y una cosa más, el rebote de la pandemia generó 10 puntos de crecimiento después de lo que fue el piso, ¿no? Y hubo 5 puntos de crecimiento de PBI, si vemos 2 años consecutivos después de la pandemia. Y los grandes empresarios aumentaron su participación en el producto mientras los trabajadores retrocedieron. Es decir,
hubo un retroceso de la participación, de la distribución con este gobierno. Pasó lo que dijo Cristina, se lo llevaron 4 vivos. Exactamente. A mí me interesaba una frase de Marx, ¿no? Una cosa que rescataba Trotsky sobre Marx, cuando trataba de explicar la inevitabilidad del socialismo, ¿no? Decía Trotsky que para Marx esta inevitabilidad estaba basada en que expresaba una tendencia en la que al mismo tiempo que el capitalismo disminuye el número de magnates del capital, concentrando cada vez más riqueza en pocas manos, crece la masa de miseria, opresión y explotación de la clase trabajadora. Mirá si no es un ejemplo de lo que está pasando en Argentina. La centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en el que se hacen incompatibles con los instrumentos capitalistas y en ese momento suena el cuerno del llamado a la revolución y la expropiación de los expropiadores. Los expropiadores son expropiados por la clase trabajadora. Marx probó que la socialización de los medios de producción es la única salida al colapso que inevitablemente, progresivamente va generando el modo de producción capitalista, y ahora podríamos agregar el colapso ambiental también, claro, ¿no? Que es otro factor. Las fuerzas productivas necesitan un nuevo organizador, un nuevo amo, y dado que la existencia determina la conciencia, Marx no dudó que a fuerza de pruebas, errores y derrotas, la clase trabajadora llegaría a extraer las conclusiones necesarias de que tiene que ser ella quien tome las riendas del destino del país. Únicamente una clase poderosa, interesada en su propia liberación y opuesta a los explotadores, es capaz de realizar esta tarea. Por eso, en tanto táctica y estrategia, y cuando discutimos cuál es el camino que tenemos que llevar adelante, la solución de fondo para la Argentina, donde vemos que el capitalismo está entrando en una crisis donde parece que perdió el rumbo, parece que los partidos tradicionales, los que han dirigido la sociedad hasta acá, los que han determinado las condiciones de las relaciones de explotación, no tienen salida progresiva, a tal punto que surge una alternativa completamente delirante como la de la Libertad Avanza y se empiezan a alinear todos atrás de esa, pero no es una alternativa orgánica, es una alternativa que surge de lo mediático, de las redes sociales. Bueno, estamos frente a una crisis de perspectiva del modelo de acumulación en Argentina. Y la única salida progresiva para ella es que la clase trabajadora saque la conclusión de que tiene que oponerle un proyecto propio, un proyecto que ponga en primer lugar los intereses de los explotados y oprimidos. Por eso, en contra del tacticismo, creemos que una perspectiva muy estratégica es la construcción de la independencia política de los trabajadores, y en ese sentido es que apoyamos al Frente de Izquierda Unida y apostamos a que esta elección en octubre sea también un punto de apoyo para avanzar en una perspectiva que ponga sobre la mesa y sobre la escena nacional una alternativa para y por los trabajadores.